El tema de los peajes en Colombia es un tema que se está saliendo de las manos, sobre todo por los costos exorbitantes que tenemos que pagar quienes utilizamos las vías y lo que nos retribuyen ellas. En la mayoría de los casos, las vías tienen unos diseños que no corresponden al valor del peaje que se está cobrando por los tramos y sobre todo son peajes que tienen una distancia 30 a 35 kilómetros. Es un abuso, es un robo, es un atraco esta situación que está pasando en Colombia. Ojalá que las personas que hayan viajado a otros países y conozcan las vías, sobre todo también para que no nos vayamos tan lejos, aquí en Latinoamérica, y que nos digan cómo encuentran las vías en otros países y el valor que se paga por los peajes en aquellos países en que han estado. Les garantizo que los peajes en Colombia son muy costosos, son muy seguidos y es un atraco que debemos ponerle el ojo a este tema. Es increíble que, por ejemplo, en la concesión del peaje de los Andes, que une las poblaciones de Bogotá y de Chía. Esa primera parte de la concesión donde hubo la inversión grande porque se tuvieron que construir vías, puentes, ampliar las vías, etcétera, etcétera, se acabó esa concesión en el 2017 y en ese mismo año se renovó con el mismo valor y ha ido subiendo el valor de ese peaje cuando en la primera concesión ya se pagaron todas las obras que se tuvieron que realizar. Ahorita simplemente era, si quieren seguir cobrando, es el mantenimiento, que no se compadece con la tarifa que se está pagando actualmente. No se ha hecho desde entonces una nueva construcción en este tramo. Yo pedí información acerca de este tema a la concesión de, de este peaje de los Andes y desafortunadamente la respuesta que dan pues deja mucho que desear porque uno pregunta qué horas son y dicen que vale 350.000 el producto. Entonces, pregunto yo, no entiendo por qué cobran una tarifa tan cara, más cuando la inversión que se hizo y se pagó totalmente en el año 2017 y no se han hecho más construcciones. Ese peaje debería tener una tarifa más baja y más aún para los residentes de Chía que solo la utilizan 1.6 kilómetros a lo máximo. La respuesta que da el concesionario es la siguiente. Se estima pertinente comunicarle primero que de conformidad con las regulaciones legales, la competencia legal para la definición de las tarifas de peajes se encuentra radicada exclusivamente en la cabeza del Ministerio de Transporte. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 y los numerales 6.2, 6.15 y del decreto 087 de 2011. Segundo, igualmente la Sociedad de Accesos Norte de Bogotá, SAS, en cumplimiento de los compromisos contractuales, debe atender y aplicar en la misma condición las resoluciones. Bla, 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 bla. Ahí viene lo mismo, nombran secciones del contrato, etcétera, etcétera. Y palabras más, palabras menos, no contestaron por qué se cobra tan caro esto. Al decir que el cobro de las tarifas del cobro de peajes está en cabeza del Ministerio de Transporte, nos da a entender que los politiqueros de siempre, los que andan metiendo las narices para ver cómo se aprovechan del erario público, son los que han servido para que algunos concesionarios se hagan multimillonarios con los recursos de nosotros, los que utilizamos las vías y pagamos por los peajes. Está bien que exista la iniciativa privada, la empresa privada, está bien que ganen, pero lo que está mal es que aprovechándose de situaciones legales se hagan multimillonarios y desafortunadamente los politiqueros que hemos tenido en los gobiernos anteriores, porque hay que tener en cuenta una cuestión, estos contratos están firmados y se tienen que cumplir. Debe haber alguna forma de que si hay una protesta pública grande, se deje de abusar de la gente del común en este país, porque lo que es la mayoría de los países es simplemente un abuso que cometen con nosotros los usuarios y que tenemos que obligatoriamente pagar los peajes. Veamos nomás la situación que se está presentando en Las Llanos. El señor Arley Gómez justamente está pidiendo que no se cobren peajes de vías que ni siquiera llevan un 40-30%
de avance y los peajes ya se están cobrando hace más de 9 años, recolectando estas concesiones billones de pesos, lo cual no se compadece con lo que han entregado en obras. Desafortunadamente los colombianos nos caracterizamos por pelear en redes, por discutir, por alegar, pero cuando se nos pide que tomemos acción, ahí sí tomamos distancia. Cuando hicimos una protesta por el peaje de los Andes, si fuimos 200 personas, fuimos mucho. Y en ese entonces, en el 2017, enviaron el SMAT, inclusive helicópteros de la policía para 200 pelagatos. Era un abuso de esa situación por parte de la fuerza pública, sobre todo teniendo en cuenta que cuánto éramos muy pocas personas. A la hora de que tenemos que pelear por nuestros derechos, nos caracterizamos de que no nos unimos y no peleamos por ellos. Por eso es que los politiqueros han abusado de nosotros todos estos años. Y da risa en este momento que se abren las campañas politiqueras que nos digan que vienen a rescatar el país. ¿Rescatarlo de qué? De situaciones como esta, que nos han robado los recursos y no han hecho mayores cosas. Miremos el puente de Chirajara que se cayó en la vía del llano. ¿Hace cuánto se cayó y no se ha terminado, no se ha entregado siquiera? Se ríen de nosotros porque desafortunadamente en alianza con los politiqueros las empresas privadas se lucran de los recursos públicos, de los recursos de nosotros que tenemos que usar las vías obligatoriamente y debemos pagar los peajes. Esto nos demuestra que desafortunadamente hemos estado gobernados por malandros. No hay año, no hay día del año que no se escuche un nuevo escándalo porque se están robando los recursos públicos. Sin embargo, los politiqueros de hoy en día achacan dicha situación de la corrupción al gobierno disque del cambio. La corrupción nos lleva carcomiendo años de años. Esto no se trata, vuelvo y repito, como he dicho en anteriores videos, de izquierda o de derecha. Aquí se trata es de que no gobiernen más los malandros. Y desafortunadamente, los padres de la patria allá en el Congreso, entre ellos saben quiénes han comprado su curul y sin embargo no dicen nada y se tapan unos con otros. Si no renovamos el Congreso en un alto porcentaje, más del 70%, seguiremos en las mismas. Y ya vemos lo que pasa en la politiquería nacional. La renovación no existe porque tienen que seguir gobernando con sus viejas mañas. Ejemplo de ello, la elección del director del Partido Liberal, por ejemplo. Una persona que ya va haciendo politiquería hace cuántos años y qué renovación trae eso. La política exige renovar a los politiqueros porque una vez que están en su puesto se encariñan con él, se engolosinan, conocen los vericuetos de la politiquería nacional y aprovechando todos los esguinces que tienen las leyes, que tienen la constitución, etcétera, etcétera, abusan y por eso es que suceden cosas como la de los peajes en Colombia, que es un atraco. Aquí lo estamos viendo con la concesión del peaje de los Andes. Esa concesión, como digo, se acabó de pagar en el 2017 y se sigue cobrando una tarifa muy alta, 12.400 pesos creo que quedó, que es muy alta para hacer el mantenimiento de esa vía. A datos del 2022 pasaban más o menos 39.000 vehículos diariamente y haciendo las cuentas con vehículos pequeños, una vía de estas características se paga fácilmente en 5 o 7 años, incluyendo imprevistos, incluyendo catástrofes, incluyendo tragedias, todo lo que ustedes se imaginen, desastres. Aún así, les dan la concesión por 30 años. Háganme el favor. Vuelvo y repito, la empresa privada se necesita, está bien que exista, que gane porque para eso invierten, pero no que estén robando como lo están haciendo en este momento. No se compadece el valor del peaje con lo que nos retribuyen en servicios y en la vía misma. Aquí la queja principalmente es por los politiqueros que han existido siempre en este país. Ahora, dice que nos quieren rescatar de lo que está sucediendo en este gobierno. Siempre han robado
en la mayoría de los casos los politiqueros que han estado legislando y obligándonos a pagar los impuestos, peajes, etcétera, etcétera. Prueba de ello, otra prueba de ello es la revisión técnico-mecánica. Hay vehículos que hoy en día dan garantía por 7 años y sin embargo nos obligaron a hacer la revisión técnico-mecánica cada 5 años. Unos tipos que escasamente manejan porque tienen choferes y unos tipos que levantan el capó y no saben qué es una batería, por ejemplo, qué es un ordenador, dónde queda la tapa de válvulas y se atreven a obligarnos a hacer una revisión técnico-mecánica cada 5 años. A los 5 años de entregado el vehículo. ¿Cómo es posible esto si hay vehículos que tienen garantía de 7 años? Y si uno sigue llevando el vehículo al concesionario, no me van a decir que una revisión técnico-mecánica va a ser mejor que lo que le hacen a uno en su vehículo en el concesionario, que es quien lo conoce, que es quien lo construyó y quien sabe cómo se comporta el carro durante todo este tiempo. Serán tan confiables las maquinarias y las máquinas que hacen que se atreven a garantizarlo durante más de 100.000 kilómetros o 7 años. Sin embargo, aquí los torcidos politiqueros apoyando intereses particulares nos hacen revisar los vehículos cada, a partir del quinto año de entrega cada año. Y si uno lo lleva al concesionario, lo tratan y lo revisan mejor que en esta revisión técnico-mecánica. Si esta revisión técnico-mecánica fuera tan exhaustiva, tan buena, yo les garantizo que no habrían tanto accidentes, sobre todo de vehículo pesado en las carreteras. Y uno ve unas cafeteras que realmente botan mucho humo a toda hora y sin embargo han pasado la revisión técnico-mecánica. Otro ejemplo más de la corrupción que nos han llevado estos politiqueros, que algunos de ellos siguen vigentes en el Congreso, es el SOAT. ¿Cómo es posible que uno tenga una póliza, la póliza contra todo riesgo, incluyendo valores, daños a terceros, etcétera, etcétera, y los mismos rubros que cobra el SOAT? El SOAT responderá por 10, 15 millones a lo máximo. La póliza que la gente adquiere, que adquirimos, mínimo. Yo les garantizo que no cubre menos de 1.000 millones de pesos. Si hemos pagado una póliza contra todo riesgo, ¿por qué debemos adquirir el SOAT? Es una forma más de hacerle dinero a los, eh, a los privados. Vuelvo y repito, la empresa privada se necesita y se necesita y además es bueno que aquí se enriquezca la gente. Eso está bien siempre y cuando sea por su esfuerzo y no porque dieron unas un, dineros, coimas a los politiqueros para que legislen a su favor. Ya vamos viendo peajes, la revisión técnico-mecánica, el SOAT, tres temas en los cuales está muy mal legislado el sistema automotor aquí en Colombia. Solamente quieren vernos como un recurso de caja al cual pueden exprimir y como no decimos ni hacemos nada, entonces ellos siguen abusando de nuestra paciencia, siguen colmándonos la paciencia y algún día alguien o habrá una chispa que haga caer en cuenta a la gente de cómo nos han estado robando durante todos estos años los legisladores que legislan sobre todo a favor de los privados. Para tratar de abreviar este tema y que demostrar que solamente quieren hacer caja con el vehículo particular, vemos las vías antitécnicamente y mal señalizadas en Colombia. Un ejemplo clarísimo de ellos es, hay una recta viniendo de la vía de Cota a Chía, una recta que tiene una perfecta visibilidad y sin embargo es toda línea amarilla contigua. Hay tramos de varias carreteras en que a uno por esta línea amarilla continua le toca ir detrás de un camión al ritmo de un camión, hágame el favor, de una tractomula. Cuando hay sitios en que si el conductor tiene la experiencia, puede pasar fácilmente y sin arriesgar ninguna vida, ni la propia ni la ajena. Porque hay sitios en que se puede avanzar, se puede pasar sin ningún peligro y sin ningún riesgo. Sin embargo, está demarcado con línea amarilla continua.
Lo único que les preocupa a la mayoría de legisladores es cómo hacen caja, cómo nos roban. Eso sin contar, por ejemplo, con los abusos de los parqueaderos que hay que pagar cuando inmovilizan un vehículo. Y ese es otro cuento, porque hay grúas, algunas de las grúas, por ejemplo, en el Distrito Especial de Bogotá, algunas grúas pertenecen a algunos agentes de tránsito. Entonces a ellos que les conviene inmovilizar vehículos, con eso utilizan las grúas, etcétera, etcétera. Es una podredumbre este tema del automóvil, que por eso es que da mal genio que nos metan los dedos en la boca y no se proteste, ni se exija, ni se diga nada. Nos exigen una revisión técnico-mecánica que dizque para que el automóvil que circula en las calles y en las en las calles y vías nacionales no ofrezca ningún riesgo. Sin embargo, esta revisión técnico-mecánica no revisa muy bien un vehículo y prueba de ello son los diferentes accidentes que se presentan. Prueba de ello es que si usted no tiene esa revisión técnico-mecánica, le vale un parte que vale un ojo de la cara. Le inmovilizan su vehículo y va para patios, que tiene que utilizar necesariamente la grúa, que es de algunos patrulleros, y todo esto conlleva a que solamente en los municipios en el país se tenga en mente que se debe exprimir al automovilista. Es una fuente de caja increíble. Aquí los retenes, los policías de tránsito nunca se preocupan, por ejemplo, por dar un consejo o por evitar un accidente, sino simplemente ellos están al acecho como ladrones, valga decir, porque en las vías nacionales se esconden en algunos tramos y sacan el parte porque un carro pasó en línea amarilla continua, por ejemplo. Hacen tan malas cosas que ponen conos en vías de alta velocidad, reducen, tenemos disque vías 4G y reducen a un carril con conos para poder infraccionar a la gente. Cuando no es que se atraviesan en una vía principal para poder sacar un parte y poder detener un vehículo para sacarle un comparendo, para emitirle un comparendo. Las famosas cámaras disque salvavidas. Desde que se han puesto estas cámaras en servicio, la accidentalidad no ha bajado. Desde que estas cámaras existen, el incremento de los accidentes se ha visto. Normalmente estas cámaras no han evitado es nada. Lo único que quieren, vuelvo y digo, es hacer caja con nuestros recursos. Al secretario de Movilidad solo le interesa es recolectar tantas quejas, tantas denuncias que hay del mal comportamiento y el abuso de la autoridad. Y a ellos nunca uno les ve que les sancionen, que los despidan. Bueno, a no ser que golpeen a la gente, es la única para que despidan a un agente de la policía, a un agente de tránsito, nunca se ha visto esta cuestión. Y la gente ya está llegando a desesperarse con tanto abuso que han hecho tanto autoridades como secretarías de movilidad y como el Ministerio de Transporte en este caso. Si no ponemos coto a esta situación, va a seguir siendo doloroso para nuestros bolsillos, va a seguir siendo doloroso para nosotros mismos porque fuera de que nos emiten un comparendo, nos hacen perder tiempo y cuando está mal colocado, el agente de tránsito o el agente que emitió ese comparendo no es investigado y sin embargo sigue desempeñando sus funciones como si nada hubiera pasado. Esto tampoco es justo. O nos unimos o nos fregamos. Y como los politiqueros y todos los empleados públicos que están administrando los diferentes entes, en este caso las secretarías de movilidad, etcétera, etcétera, como no se hace nada contra ellos, ellos siguen abusando y seguirán abusando hasta que no se les ponga un tate quieto, hasta que no se les exija que se cumplan las leyes. Dicho todo esto, vemos que la Contraloría, la Procuraduría, las veedurías no sirven para absolutamente nada porque si se investigara al empleado público que no cumple con sus funciones y con sus tareas, entonces tendríamos muchos casos de destituciones. Sin embargo, los organismos de control en este sentido y en estos temas brillan por su ausencia y por su falta de determinaciones, de investigaciones, etcétera, etcétera.
No podemos confiar en el gobierno desafortunadamente porque sus entes de control no funcionan para nada. Solo sirven para eh, que cuando tenga una investigación un politiquero lo traten de absolver como sea. Muchos casos se han visto de estos, entonces no vale la pena referirme al respecto. Ojo con lo que nos están haciendo y ojalá que el gobierno, sobre todo este gobierno que se comprometió a cambiar muchas situaciones, aunque mucha gente le critique, ha hecho igual que todos los gobiernos, ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas. Pero dentro de lo que debería fijarse, que es un tema anticorrupción, es ver cómo se está manejando el tema, por ejemplo, de las tarifas de los peajes, cómo se está manejando el SOAT, cómo se está manejando la demarcación de las vías, si es técnica o es antitécnica, y cómo se está manejando el tema de la revisión técnico-mecánica. Todo esto, si ustedes van a ver cuánto recolecta el gobierno por todas estas causas, peajes, aunque los peajes hay que aclarar, la mayor parte del porcentaje se queda con la concesión, que es el derecho, siempre y cuando la vía esté construida. Y las grúas, las concesiones también son las que se llevan una gran tajada, porque tenemos unos organismos estatales y municipales tan ineficientes que tienen que entregar esto a concesiones, a privados. No sé si es por ese tema o porque quieren hacer o porque han hecho una alianza para proteger a los privados y de ahí el politiquero que ayuda a empujar ese proyecto reciba su palada. Vuelvo y repito, si a los legisladores en las próximas elecciones no los cambiamos, que dicen que nos van a sacar de este atolladero en que ellos nos han metido durante más de 30 años, 40 años que han gobernado, y nos van a volver a traer a lo mismo, no. Y en nosotros está en no votar por los mismos, en acabarles la sinvergüencería, porque muchas de las veces votamos por gente que va a ir a dormir, que no se interesa en el bienestar del pueblo y simplemente se le olvida todo ello una vez que le dan su parada y empieza a recibir más de sus 45 millones de sueldos mensuales. Por eso estamos llenos de mediocres, porque desafortunadamente se vota por mediocres, por ladrones y sobre todo por gente que no le importa el pueblo y el país, sino ganarse, lucrarse de todo lo que pueda. Si no nos avispamos y si no votamos bien en las próximas elecciones, seguiremos con esta quejadera y ya ven lo que puede pasar como en el llano. En el llano, por más que han levantado talanqueras, volvieron a bajarlas y siguen pagando por obras que no se han construido. Aquí debería ser como en otros países que hasta que no se acaba la obra no se empieza a cobrar peaje. Aquí solamente les interesa a los politiqueros hacer dinero y hacerles dinero a los que apoyaron en sus campañas y a quienes les dan sus dádivas. Ojo con eso, si no cambiamos a la mayoría de los legisladores, seguiremos quejándonos y quejándonos y esto no cambiará para nada.